Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Aleluya. Es domingo y estamos reunidos como la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si tienen sus guías, estamos en la lección número 4. Seguimos en la unidad. Amén. De los profetas menores, como hemos dicho, no eran que eran de importancia menor, sino que eran que sus libros son más breves que los grandes, como Isaías, Ezequiel, Jeremías. Ustedes saben, amén. Sí. Pero los mensajes que ellos traían, aleluya, eran de gran importancia también. No solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros en este día. Amén. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender. Los profetas habían traído su mensaje al pueblo que Dios le había dado a cada uno, al reino de Israel, el reino del norte, y a Judá, el reino del sur, ¿entiende? Y eran mensajes de proféticos de lo que iba a pasar a esos pueblos específicamente. Pero habían temas, ¿entiende?, centrales que se continúan en todos los libros de los profetas. Amén. Y uno de estos es la justicia y eliminar la opresión. Hoy vamos a un poquito de tiempo en Oseas, en Miqueas, en Sofonías y Zacarías. Muchos ías. Amén. Gloria a Dios. Ahora, usted sabe, como familia, ¿verdad? Nosotros miramos a nuestros hijos y comenzamos a decir, oye, ese muchacho se parece mucho a mí, pobrecito. Amén. O ella es preciosa como su madre, amén. O tienen costumbre en nuestra familia, ¿verdad? Nosotros, mi esposo y yo, somos de Nueva York, ¿entiende? Y tenemos un ritmo cuando hablamos, ¿entiende? En inglés y en español. Algunos dicen es como una ametralladora, ¿entiende? Pero es el ritmo neoyorquino de nosotros, ¿entiende? Entonces tenemos una hija, un hijo y una nieta, uno de cada uno, ¿entiende? Interesante, mi hija nació en San Diego, California, y se crió ahí. Estuvo un año entero en Nueva York, totalmente. Y parece que salió de la ciudad ayer. Amén. Mi nieta, que nunca vivió en Nueva York, nació en San Diego y se crió en San Diego, en California y en Texas. Parece que es neoyorquina también. ¿Cómo es eso posible? ¿Entiende? Pero esos son cosas que nosotros heredamos de nuestras familias, ¿entiende? Y podemos ver estas cosas. Algunos nos parecemos mucho a nuestras madres, otros nos parecemos mucho a nuestros padres o hasta a abuelas, ¿entiende? Yo soy una mezcla, ¿entiende? La mamá y el papá. Pero nosotros podemos ver eso. Pero Dios mismo puede ver en todas las generaciones, ¿entiende? Cosas pecaminosas. Dios puede ver cosas que se repiten una vez y otra en las generaciones de la gente. Y una de estas cosas era que había una gran injusticia en los pueblos de Israel y de Judá. Amén. Dios no quería eso. Dios odia la injusticia. Óigame bien. Dios odia la injusticia. Amén. Y la opresión. Eso no es el corazón de Dios. Y nosotros como el pueblo de Dios, Dios nos exige que vivamos una vida de verdad, de justicia y de compasión. Amén. Como cristianos nosotros debemos ser el ejemplo. Amén. Cómo tratar las personas. Amén. Y a veces fallamos, amén. Ahora vamos a ver lo que estos profetas pasaron. Comenzamos con el profeta Oseas, amén. En su ministerio es bien importante. Durante su ministerio, al reinado de Israel, del norte, amén, había violencia y el pecado había afectado terriblemente la tierra. Como el pastor dijo cuando él estaba haciendo su lección, el pecado del pueblo y de los líderes de Israel no solamente afectó al pueblo,
pero la tierra y hasta los animales. Hay una cosa que tenemos que estar seguros, que el pecado tiene consecuencias. Amén. En el verso 4, en el capítulo 4, verso 3 de Oseas, Dios describe por el profeta los resultados del pecado de Israel. Él dice en el verso 3 del capítulo 4, la tierra misma estaba en luto. Wow. Es decir, la tierra no estaba produciendo porque el pueblo estaba muerto en sus pecados. Amén. Los líderes de Israel estaban muertos en su pecado. El pecado trajo consecuencias, trajo hambre y sufrimiento al pueblo. Amén. Vemos esto constantemente. Ahora, el caso que Dios tenía contra Israel, amén, se centraba en 3 virtudes. Dios estaba hablando de 3 virtudes y 5 pecados. Amén. El pueblo le faltaba estas cosas. El Señor le dijo, a ustedes le faltan la fidelidad y la misericordia. Amén. El pueblo y los líderes de Israel en el tiempo de Oseas le faltaban estas cosas. ¿Se entiende? Y el Señor le dijo, ustedes están fallando en su fidelidad y su misericordia. Primeramente su fidelidad a Él, a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estaban rechazando los mandatos de Dios, ¿entiende? Y estaban haciendo cosas. Idolatría, trayendo dioses ajenos a Israel. Y el pueblo estaba en ese pecado. Ahora, los pecados eran estos. Estos son lo que el pueblo estaba haciendo. Pero que ustedes saben, no era una cosa simple, sino eran cosas que traían caos al pueblo mismo. Amén. Rompían su juramento, sus promesas a Dios y a unos a los otros. Amén. No eran personas fieles. No había fidelidad en ellos. ¿Verdad? Asesinatos estaban pasando en el reino. Uno matándose al otro. Amén. Aleluya. Había gente robando de sus propios hermanos. Adulterio y violencia era como el pueblo se movía en los días de Oseas. Amén. Es interesante que las palabras fidelidad y misericordia se usan a describir el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Es decir, que ellos estaban faltando el carácter de Dios en su vida. Y por esto vinieron las consecuencias, ¿verdad? El pueblo prospera cuando hay fidelidad. Amén. Cuando hay misericordia, cuando hay conocimiento de Dios, el pueblo prospera. Pero cuando echamos esas cosas al lado, como hizo Israel, vienen las cosas. Como dije anterior, hay consecuencias por nuestros pecados. Amén. Yo no estoy diciendo nada que no es bíblico. La palabra claramente lo enseña y lo vemos en los ejemplos que los profetas están trayendo. Aleluya. El pueblo cuando está fiel, misericordioso y conoce a Dios. Pero eso no fue lo que pasó en Israel. Amén. A causa de esto, la tierra se entristeció y los animales se desaparecieron. ¿Y qué es el problema con eso? Para nosotros no es gran, ¿verdad? Porque nosotros podemos ir a H-E-B y comprar lo que queremos. Amén. Hay de todo ahí. Pero en la antigüedad la gente vivía cerca de la tierra y de sus animales, ¿entiende? Y cuando la tierra no producía, había hambre, había sufrimiento. Y el pecado del pueblo trajo eso contra ellos mismos. ¿Entiende? Es triste que los líderes de este pueblo, ¿entiende? Estaban dirigiendo su pueblo en esta manera. Su pueblo estaba viviendo lejos del corazón de Dios. Lejos del corazón de Dios y de la naturaleza de Dios. ¿Entiende? Misericordia, fidelidad es el carácter de Dios. Y el pueblo no estaba viviendo de esa manera. Amén. El profeta Miqueas
Israel se había convertido en un lugar peligroso, dice el profeta Miqueas, ¿verdad? Cuando él estaba ministrando. Él dice que ciertas personas prósperas estaban manipulando el sistema para enriquecerse y oprimir a los pobres. ¿Qué dijimos en el principio? Que Dios odia ¿qué? La injusticia. Y esto está pasando en el tiempo de Miqueas también. La profecía contra los líderes de Israel pinta un cuadro horrible. En el capítulo 3 de Miqueas, él dice esto, como describe los líderes de Israel. Él dice, los profetas y los gobernadores de Israel fueron tan injustos que son descritos como caníbales furiosos. ¿Verdad? Caníbales furiosos que masacraban y devoraban al pueblo al que debiera estar sirviendo. No es decir que se lo estaban comiendo literalmente, sino que estaban abusándolo, quitándole la vida, ¿entiende? Oprimiendo su propio pueblo, ¿entiende? En algunas versiones dice que estaban arrancando su piel y rompiendo sus huesos. Qué tristeza que las personas que nosotros tenemos confianza en Él, ¿verdad? Están usando su posición de poder para enriquecerse y oprimir a los necesitados. Amén. Eso es lo que está pasando ahí. Ahora, esto es lo que le pasó por este pecado. Oigan esto. Dios los había separado de su presencia y de su poder. Su pecado los separó de la presencia de Dios y el poder de Dios, que lo había protegido de sus enemigos, que los habían prosperados. ¿Entiende? El reino del norte comenzó mal cuando hubo la división entre las 10 y las 2, ¿entiende? Tribus de Israel. El reinado del norte comenzó sobre una promesa de Dios. Pero ¿qué hizo ese hombre? Rehoboam, ¿verdad? Él comenzó y creó sus propios dioses, trajo sus propios sacerdotes y comenzó a enseñar idolatría al pueblo de Israel. Amén. ¿Qué cosa? Es terrible. Oiga, es importante entender que la justicia es la espina dorsal del pueblo. Es central en la vida del pueblo, instruyendo las leyes adecuadas, implementando y aplicándolo a todos igualmente. Justicia es necesario para que una nación crezca, ¿entiende? Si no hay justicia, hay guerra, hay pleito, hay problemas. No solo en Israel, pero lo vemos en nuestra propia nación. ¿No vemos esto? Usted sabe que en los Estados Unidos, solamente 68% de las personas dicen que son cristianos. Y yo me imagino que mitad de esos son como nosotros llamamos domingueros. Amén. ¿Ustedes saben lo que eso es? ¿Verdad? Domingueros, que van a la iglesia una vez al mes, ¿entiende? Y dicen que son seguidores de Cristo Jesús. ¿Entiende? Yo sé que a algunos no les gusta esa palabra, pero eso es lo que nosotros decían. Amén. Ahora, la injusticia por su parte, oiga esto. Usted vio lo que la justicia era, la injusticia. Por otra parte, es la creación de un sistema torcido que opera según el poder, los privilegios y los prejuicios. La injusticia es torciendo justicia, tomando algo que está supuesto a ser una bendición para el pueblo y cambiándolo para aquellos que tenían poder. ¿Entiende? Y eso desagradaba al corazón de Dios. Dios, por medio del profeta, reprende a los líderes de Israel por corrupción, la injusticia, promoviendo la violencia, el pecado y aceptando sobornos o bribes, como dice en inglés, en lugar de cumplir su misión que Dios le había dado. Debes de hacer lo que Dios te dijo. Ellos decían, si tú me pagas, yo te doy. Amén. Y no solamente los gobernadores y los líderes,
No, dice que los gobernadores, los sacerdotes y hasta los profetas que estaban supuestos a profetizar vendían decisiones y bendiciones al mejor pagador. Para mí es una gran tristeza como un ministro, oír que si quieres una oración, mándame $10. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto? Eso es lo que pasa. Eso es lo que el Señor está hablando. 100. Un poquito más caro, la bendición es más grande, ¿verdad? Dependiendo, oigan, lo que el pastor es verdad. Habían gente que se llamaban ministros, y yo no lo menciono por nombre porque no merecen eso, que hacían exactamente eso. Si tú me mandas esta cantidad, yo hago esta bendición. Pero si tú me mandas esta cantidad, yo hago una bendición hasta más grande y te mando un libro. Todavía está pasando. Pero eso es lo que estaba haciendo. Los profetas y hasta los sacerdotes, los hombres que estaban supuestos a estar dirigiendo el pueblo en los caminos de Dios, estaban recibiendo dinero para bendecir al pueblo. Y algunos decían, el profeta decía, si ustedes dicen que si ustedes me dan de comer, yo los bendigo, le doy una visión. Pero si no me dan de comer, estoy contra ti. Qué tristeza. Tristemente, el pecado de los gobernadores no solamente contaminaba el juicio contra ellos, ¿verdad? No era solamente para el juicio de ellos, pero tristemente su comportamiento trajo juicio sobre toda la nación. Porque estaban rompiendo la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Entiende? Esos falsos profetas, esos sacerdotes que solamente querían enriquecerse. Qué tristeza. Seguimos ahora en el profeta Sofonía. Sofonía vivía en un tiempo y un lugar muy diferente que Miqueas. Amén. Pero, ¿qué cosa? El mismo comportamiento de los líderes del tiempo de Miqueas eran los líderes durante Sofonía. Ahora, Sofonía estaba en Judá, ¿verdad? Y un poquito de la historia de Judá. Tenemos que entender lo que estaba pasando cuando Sofonía vino a profetizar al pueblo de Judá. Su abuelo, el abuelo de Josías, y vamos a dar un poquito de Josías. El abuelo de Josías se llamaba Manasés, el rey Manasés. Y el rey Manasés reinó por 55 años. Uno de los reinados más largos de la historia de todos los reinos de Israel. 55 años. Ahora, el problema con eso fue que él trajo dioses ajenos, que él construyó altares para adoración a las estrellas, ¿entiende? A la luna, al sol, y introdujo en la sociedad de Israel, ¿entiende? A idolatría. Y sabe lo que era hasta más horrible. Nos dicen que él construyó altares a dioses ajenos en el templo de Dios. Y desvió al pueblo de Judá por 55 años. ¿Qué cosa? Esa era, ¿cómo decir? La heredad de ese rey al pueblo de Judá. Después que él fue llevado cautivo por los babilonios, ¿entiende? Él se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia sobre él. Pero el daño que él había hecho todavía permanecía. Su hijo Amo vino y siguió la tradición de su padre. Y ese hombre murió 2 años después de ser reinado. Entonces el hijo de Amos viene, Josías. Toditos sabemos quién es Josías, el gran rey que trajo avivamiento al pueblo de Judá. Amén. Él quitó todos los altares, todos los dioses ajenos y los destruyó. Dice que los tiraba en el valle. Pero, ¿mande? 8 años tenía. 8 años cuando comenzó. 8 años. Ahora, cuando tenía 12 años,
él comenzó esta campaña de destruir todo lo que era ajeno de Dios. Lo que no era de Dios, para afuera iba. Cuando tenía 18 años, continuó eso, ¿entiende? Y entonces se encontró el libro de la ley. Amén. Pero ustedes lean esa historia. Amén. Eso es en Segunda Crónica, capítulo 34. Durante ese tiempo, el profeta Sofonía vino y predicó y dio el mensaje de profecía entre los dos tiempos cuando Josías estaba haciendo estos avivamientos. Pero ¿sabe lo que era el problema? ¿Entiende? El problema era que el pecado ya estaba ahí, ¿entiende? Ahora, el profeta, 55 años de Manasés en idolatría duró. Todavía había esa condición del corazón del pueblo. Y Sofonía usa dos palabras para explicar esto. Él dice, rebelde. En el corazón de la nación había un profundo actitud de rebelión contra Dios. 55 años. Amén. Todavía quedaba ahí. Había esta rebelión en el corazón de ellos. Una actitud de rebelión contra Dios cada vez que el Señor se acercaba a ellos a explicarle por los profetas, vivan de esta manera. Sométase, dejen el pecado. Amén. Ellos no hacían eso. Ellos buscaban una manera de luchar y resistir sus instrucciones. Esa era la rebeldía que Sofonía veía en el pueblo. Dice que casi 1000 años después, Sofonía le dice, casi 1000 años después de su cruzada en el desierto, Sofonía explica que todavía eran culpables de las mismas actitudes del pueblo que murió en el desierto. Todavía, 1000 años después, Israel todavía estaba pecando de esa misma manera. Nosotros sabemos que ellos hicieron un becerro de oro, ¿verdad? En el desierto. Y que se levantaron a celebrar y hacer de toda manera de pecado. Y Dios los castigó y esa generación no entró, ¿entiende? Pues Sofonías, hasta 1000 años después, ustedes todavía están haciendo las mismas cosas. No habían aprendido nada de los errores de sus antepasados. La segunda palabra era contaminados. Los resultados de esta rebelión fueron inmediatamente evidentes. Aquellos en posiciones de autoridad, líderes, jueces, profetas, sacerdotes, eran denunciados por su corrupción. El pueblo estaba contaminado. Literalmente tenían sangre en sus manos. Amén. Porque no querían obedecer al Señor. No querían someterse. Sus decisiones revelaban la condición del corazón. Su rebeldía. ¿Entiende? Su contaminación. No solamente su cuerpo, pero su corazón estaba contaminado. ¿Entiende? Resistiendo al Dios viviente, el Dios que le dio todo, amén, pero resistiéndolo. ¿Por qué? Porque ya estaban en sus mentes ese espíritu contaminado, amén. Sus corazones son contaminados. Esto muestra que no confiaban en el carácter de Dios. No confiaban en el carácter de Dios, amén. Ellos ni en sus promesas, ni en su castigo. Amén. Porque los sacerdotes decían, hagan eso porque Dios está con nosotros. No confiaban, su corazón estaba contaminado. Tanta como la bendición, como el juicio de Dios, no lo afectaba. Oye, llegar a una posición donde ni la bendición, ni el juicio de Dios te impacta, es un lugar oscuro.
La Biblia habla de un corazón endurecido. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Su corazón estaba endurecido. Eran rebeldes y estaban contaminados por el mundo, por la idolatría. Amén. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, Sofonías sigue y dice, Dios le dirigió directamente a Judá para explicar la absoluta coherencia de su carácter. Amén. La coherencia. Una y otra vez el Señor había demostrado que el pecado, la injusticia y la rebelión conduce ¿a qué? Al juicio. Al juicio. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Esa era la condición y el Señor le estaba hablando a ellos. Aún así, Dios hablando de directo por el profeta, el pueblo de Dios no reconocía el peligro de la rebelión. O no querían. Amén. No querían. Solo 100 años antes de Judá habían visitado, exactamente, es realidad el reino del norte. Es decir, que Judá fue un testigo de lo que Dios hizo al reinado del norte. Ellos vieron como el pecado, la idolatría, su rebelión y su contaminación tomó el pueblo del norte a cautividad con los asirios. Ellos eran testigos, porque esos reinados se hablaban. Pero con todo y eso, no eran movidos. En lugar de escuchar los innumerables advertencias y cambiar sus caminos, Israel persistió a rechazar a Dios. Cuidado si somos persistentes contra Dios. No queremos hacer eso. Queremos ser lo contrario. Queremos ser persistentes en buscando su presencia. Queremos ser persistentes en dándole adoración. Queremos ser persistentes en mostrando la fidelidad, el amor, la justicia de Dios. No lo contrario. Hasta hoy estas cosas están pasando. Lo vemos en los gobiernos, ¿verdad? Claramente. Si no lo vemos, estamos ciegos. Porque está pasando. Pero tristemente también en la iglesia está pasando. Ese espíritu de rebeldía, entiende, de contaminación. Tenemos cuidado. Y terminamos con Zacarías. Yeah. ¿Puedo leer Ezequiel 18 cuando estaba leyendo? Lea. Pero si el impío se aparta de todos los pecados Amén. que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Amén. Amén. Eso es lo que pasó con Manasés. 55 años de corrupción. Fue llevado cautivo. Se arrepiente y Dios lo perdona. Y alguna gente dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios hubiera hecho eso? Este hombre que destruyó a Israel. ¿Ustedes se recuerdan la historia de Nínive? ¿No? Gente es horrible. Enemigos de Israel. Pero Dios tuvo misericordia sobre ellos. Y aunque Manasés hizo todas estas cosas horribles, Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque como dice la escritura, Él se arrepintió de todos sus pecados. Eso nos dice que nunca estamos lejos de misericordia. Solamente tenemos que llegar a un lugar. ¿Entiende? Tenemos que tratarlo con la misma dignidad que Dios nos trató a nosotros. Dignidad es importante. ¿Entiende? Tenemos que ser un pueblo que no oprima
a aquellos menospreciados, marginados, aquellos que viven en los lados de nuestra sociedad. ¿Entiende? Nuestros hermanos inmigrantes, los mencionó a ellos. O aquellos que salieron de la cárcel y están tratando de comenzar de nuevo su vida. ¿Entiende? No podemos hacerlo. No menospreciar las viudas, aquellas señoras que no tienen a nadie más. En esta iglesia yo pienso que hay un ministerio para eso. Y si no lo hay, debe haberlo. Amén. A los pobres, aquellos que tenemos, ¿verdad que dice? Dios no ha dado en abundancia, ¿verdad? Él no ha bendecido. Somos 98% de los más ricos personas viven aquí, en esta nación. Yo he viajado en lugares del mundo donde la pobreza es horrible. Familias enteras pasando hambre. Y aquellos en esas naciones que tenían todo lo que necesitaban, no ayudaban a su propio pueblo. Tristeza. El extranjero. Tenga cuidado cómo tratemos nuestros extranjeros, aquellos que están visitando nuestra nación. Y al pobre. El Señor dice, recuérdense ustedes cuando ustedes eran extranjeros, ¿verdad? La Biblia dice eso. Recuérdense eso. Y algunos de nosotros éramos pobres cuando éramos niños. Amén. Comiendo pan y tomando café para desayuno, para ir a la escuela. Pero Dios nos bendijo y ahora nosotros creemos que como el pueblo de Dios debemos bendecir a otros. Amén. Número 4. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Tampoco trámites o conspiraciones el mal el uno al otro. Esto es lo que el Señor está diciendo. No piense mal en tu corazón de tu hermano. Jeremías 17, 19. Estoy terminando. Disculpe que estoy yendo un poquito largo, pero quería terminar esto. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, y Jesús dice estas palabras. El Señor Jesús en Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Y esto qué? Contamina al hombre. La condición de nuestro corazón es importante a Dios. Como Dios le habló a Zacarías y él dio ese mensaje al pueblo de Israel, estas cosas son importantes para ellos, pero para nosotros también. No es solamente para ellos, sino para nosotros, seguidores de Jesús. Amén. Dios se complace cuando las acciones justas de su pueblo están motivadas por su corazón puro. Amén. Lo más triste de todo esto es que el Señor sobre las generaciones tenía que continuar el mismo mensaje. Profeta tras profeta, uno tras otro, los apóstoles, la iglesia, todavía estamos hablando este mismo mensaje. Aleluya. Pero nosotros, oigan esto es importante. Pero no tenemos que seguir el mismo patrón, el mismo camino. No podemos. Si seguimos su palabra y el guía del Espíritu Santo, podemos ser fiel y justo con Dios y con los demás. Amén. Nosotros tenemos que compartir su palabra de verdad y demostrar el amor y la fidelidad y la misericordia de Dios diariamente. Este mensaje no ha cambiado y no cambiará hasta cuando Cristo venga. Pero nosotros como la iglesia no tenemos que ser parte de ese compromiso. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y somos llamados a paz, a misericordia, amor, bondad. Amén. Diga, hermana. El
Diga. Dice el 11. Ujú. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde. No, y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos Ujú. para no oír. Dice, no me hable más. No me hable más, como los monitos, ¿verdad? Ustedes saben. Los 3 monitos. Así, ¿verdad? Eso es lo que estaban haciendo. Pero lo que dice la hermana en ese verso 11, dice que ellos le dieron la espalda a Dios. ¡Wow! ¡Qué horrible! Diga. Cuando yo vivía en México teníamos un ministerio de oración las mujeres, todos los días íbamos al templo de 9 a 10 de la mañana. Y yo veía 2 hermanas que no se saludaban ni nada. Yo me fijé porque éramos un grupo como de unas 8 o 10 hermanas. Ujú. Entonces hablé con una de ellas y le dije, ¿está pasando algo, hermano? Y dice, yo Sí. hace 5 años que tuve problemas con la hermana y no le hablé. Le dije, ¿hace 5 años? ¡Wow! Hace 5 años usted está tomando la Santa Cena, hace 5 años, y luego le dije, está bien, y le hablé a la otra hermana, y le dije, hermana, sería bueno que se reconciliaran porque ya pasaron 5 años, ¿sabe qué, hermano? Una a la otra se abrazaron y lloraron, y desde ese día, hermano, gloria a Dios. Que Gloria a Dios. todo fue hermoso. Amén. Dios restaura. Amén. Dios restaura. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a estar puestos de pie y vamos a ser despedidos. Aleluya. Gracias por escuchar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el mensaje, Señor, de estos profetas, Señor, claramente declarando la verdad de Dios. Y, Señor, esperamos, Señor, que nuestras vidas puedan ser ejemplos también, Señor. Que nosotros seamos gente de fidelidad, de bondad, de misericordia y de amor, Señor. Ve con tu pueblo, Señor, que esta palabra sea quedada en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.